Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Sor Guadalupe, ahora ermitaña en Navarra, era atea y se sentía impotente ante tanta muerte. En Ruanda, tras ver morir a una niña, halló a Dios. Guadalupe Escudero, conocida popularmente como Sor Guadalupe o Sor Piolet, lleva ahora una vida de oración y paz en el monasterio en Navarro, pero su vida ha estado marcada por la profunda conversión que la llevó de un ateísmo profundo a un impresionante encuentro con Dios en Ruanda, donde se había ido a vivir como cooperante. Antes había sido un espíritu libre, una mochilera que recorría el mundo y que la llevó incluso a escalar el Himalaya, apareciendo en la prensa deportiva de la época. El sufrimiento de los inocentes. Fue en 1991 cuando se produjo el momento que transformó su vida, el encuentro con el sufrimiento de los inocentes, la impotencia, la creencia de que Dios no podría existir, hasta que finalmente todos estos muros cayeron de manera impresionante. Guadalupe relata este momento concreto de su vida en un testimonio publicado en internet. Lo sintetiza Religión en Libertad. En 1991 llegó a Ruanda tras tomar la decisión de que quería dedicar su vida a los más pobres. No tenía fe, pero estaba movida por su deseo de poder ayudar a los demás. Acabó en una misión católica de este país africano y comenzó a trabajar con 3 religiosas que atendían un dispensario para pobres. Quería pasar toda mi vida con ellos, dedicarme a ellos, pero el plan humano tiene un límite, y allí rocé los límites. Por el dispensario pasaban todos los días muchos enfermos, y todos los días moría alguien en sus brazos. Guadalupe recuerda que durante las noches pensaba: qué impotente me siento, por mucho que quiero hacer, hay cosas que no cambian, la gente sigue muriendo. En su interior empezó a sentir una limitación, experimentar que no tenía la última palabra. Esta religiosa explica que aunque uno no tenga fe, el momento de la muerte es sagrado. Esto lo experimentó en aquel dispensario. Aquellas personas que se le morían en brazos le pedían siempre lo mismo: reza a Dios por mí. Guimana, la niña ruandesa que la llevó a Dios. ¿A qué Dios? Si yo no tengo Dios, se repetía ella, pero aquel sentimiento se iba haciendo cada día más fuerte, y entonces apareció en su vida una niña, Guimana, que fue el instrumento que acabó llevándola a Dios. Conoció a esta pequeña en el centro nutricional. Todas las tardes venía a buscarme. Había una conexión muy profunda. Me cogía de la mano y salíamos a pasear. Percibía que esa niña era feliz en ese momento. Me caló muy hondo, pero una mañana me llamaron para decirme que Guimana se estaba muriendo. Fui al ratito y murió. Este fue el momento en que su alma se vio a oscuras completamente. Guadalupe explica que cuando esta niña murió, tuvo durante unos segundos la certeza, la prueba definitiva de que Dios no existía. Su pensamiento en aquel momento fue: Dios, no existes, no puedes existir, no puede haber creado una vida tan inútil. Esta niña ha nacido solo para sufrir. Dios no puede existir. Es más, si existe ese Dios, no lo quiero conocer porque es un tirano. El encuentro con Dios en medio del sinsentido. Tenía que buscar algún sitio donde desahogarse. Acabó en la capillita de las monjas. Fue allí quizás por inercia, asegura ella, y recuerda ir llorando
y gritando en una situación crítica dentro de mí. Fue un impasse, más que una muerte, pero poco a poco fui sintiendo, no con palabras ni nada, extraño, que ella me decía: yo estoy bien, mi vida no ha sido inútil, he existido para llevarte a ti, a Dios. Esta monja extremeña de nacimiento asegura que decirlo aquí y ahora es bastante diferente a sentirlo en aquel momento, donde no hay razonamientos posibles porque el sentido se vuelve absurdo por completo. Guimana era otra historia, la no palabra, la criatura que clamaba. Entonces se encendió en su alma una pequeña luz. Ella lo define como si se hubiera apagado la de mi razón y se encendiera la de mi existencia, y se le iluminó esta historia de sufrimiento aparentemente sin sentido. Me di cuenta por un momento que hacemos que algo sea absurdo o sea bueno por nuestra razón. Había hecho inútil la vida de esta niña, había hecho inútil su existencia con mi razón, juzgando que nacer para sufrir era inútil. Esto son categorías humanas. Ahora tienes que decirme quién eres. Esta pequeña niña ruandesa le había hecho entender, explica Sor Guadalupe, que la plenitud es otra historia, que su vida se había sido plena, porque la plenitud va más allá, que es llegar a ser para lo que fuimos creados, haber colmado de sentido la vida. Entonces su razón también se iluminó, abriendo la posibilidad de que Dios pudiera existir. Ahora tiene que decirme quién eres, le dijo Guadalupe. Poco a poco empezó a leer sobre la fe y a conectar con el pequeñito Dios de mi primera comunión. Guimana, esta pequeña niña, fue acompañando a Guadalupe en este proceso de conversión, y esta joven aventurera que hacía listas y siempre apostaba todo por lo primero que apareciera en ella, colocó a Dios en el número 1, según iba conociéndole más y más. Esta apuesta total acabó llevándola a la vida religiosa. Mi discernimiento era apostar por lo primero de la lista, consagrarme y vivir lo que vivo, porque lo que Dios quiere es que seas santo, lo que quiere es que llegues a tu plenitud. Entra en el fondo de todo esto y lo demás se da por añadidura. Adiós a su vida de aventurera mochilera y escaladora. Atrás dejaba su vida de mujer aventurera y en búsqueda, aquella vida de mochilera que la llevó a buena parte de Latinoamérica y a las principales capitales europeas. Trabajó como diseñadora en una fábrica de peluches, fue auxiliar de enfermería o sirvió hamburguesas en un McDonald's del barrio negro en Londres, donde ella era la única persona blanca. Allí sufrí el racismo, todo lo que los blancos hacían a los negros, ellos me lo hacían a mí. Si había terminado de fregar el suelo, venía algún joven y escupía sobre él. Ahora escala otras cumbres, pues Guadalupe fue una experimentada montañera y una pionera en el mundo de la montaña. En el rotativo mundo deportivo le dedicó una página entera el miércoles 1 de octubre de 1986 para contar todos los detalles de la expedición que iba a iniciar junto a 3 amigas más a una montaña de más de 6.200 metros de alturas, 4 extremellas a la conquista del Himalaya. Titulaba El Periodista. Este grupo de mujeres, la segunda expedición de féminas españolas que pisarían el Himalaya. Para entonces, Guadalupe, de 24 años de edad y en desempleo, ya contaba en su palmarés con varias cumbres de los Pirineos, los Alpes, los picos de Europa, el Atlas marroquí y un largo etcétera. Ermitaña en Navarra y amante del silencio. Esa Guadalupe que vagaba por el mundo y transformada en África ha acabado como ermitaña en Samarce, siguiendo con su apuesta de dar todo al primero de la lista, entregada completamente a Dios. Explicaba en una entrevista en Diario de Navarra que no tiene miedo a la soledad,
porque para ella no es algo nuevo. Durante toda su juventud caminó durante horas por senderos en completa soledad y silencio. El sonido del silencio en la naturaleza no tiene precio. Atender Samartche no es casualidad. Para mí representa la unidad. Es la casa de espiritualidad de la diócesis y la casa de todo el que quiere encontrarse. Necesitamos salir de la vertiginosa rutina de cada día para entrar en nuestro interior y escucharnos y escucharle. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.